Los echaron a la acera bajo la lluvia torrencial de una tarde de noviembre. Carlos, Sofía y Mateo, los tres hijos que habían criado con el sudor de su frente, ahora los miraban desde la ventanilla de un auto que olía a nuevo. No hubo un abrazo final, ni una lágrima de arrepentimiento. Solo un gesto apresurado y la frase de Carlos, tan vacía como el cielo gris. Es por su bien. El motor del coche arrancó con un rugido indiferente, y una ola de agua sucia salpicó el abrigo gastado de Antonio, sellando el acto de abandono. La puerta de la casa que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, se cerró para siempre, y el frío que sintieron no venía de la lluvia, sino del silencio devastador que sus propios hijos dejaron atrás. Antonio Sánchez, con sus 78 años a cuestas, permaneció de pie, erguido como un roble viejo que se niega a caer. Sus ojos no siguieron el auto que se alejaba, sino que se quedaron fijos en la ventana del que fuera su dormitorio durante casi 50 años. No temblaba de frío, sino de una indignación contenida que le recorría el cuerpo entero. Sus manos de carpintero, acostumbradas a dar forma y a crear, ahora colgaban a sus costados, impotentes. Protegía con su cuerpo a María, su esposa, como si su sola presencia pudiera desviar las gotas de una tormenta que no era de agua, sino de la más profunda traición humana. Cada segundo en esa acera era un golpe sordo contra el corazón de un hombre que solo había conocido el trabajo honesto y el amor incondicional. A su lado, María no miraba la casa. Su mundo se había encogido al pequeño bulto de pelo que acunaba en sus brazos. Era Lucero, un gatito que habían encontrado abandonado unos días antes, ahora temblando en el hueco de su abrigo. Mientras el universo familiar se desmoronaba, ella se aferraba a esa pequeña vida, ofreciéndole el calor que le habían negado. Sus dedos, ágiles por décadas de costura, acariciaban el lomo del animalito con una ternura infinita. Era un acto de resistencia silenciosa, una declaración de que, incluso en la ruina, el instinto de cuidar y proteger seguía intacto. El ronroneo casi inaudible de Lucero era la única respuesta cálida en un mundo que se había vuelto súbitamente helado y hostil. Junto a ellos, sobre el pavimento mojado, descansaba una vieja maleta de cuero. Era el único objeto que sus hijos les permitieron llevarse, un despojo de una vida entera. Para ellos era basura, un trasto viejo que ocupaba espacio. Para Antonio y María era el arca de su historia compartida. Dentro no había objetos de valor monetario, sino fotografías amarillentas, cartas de amor escritas con una caligrafía temblorosa y el aroma a lavanda y madera que impregnaba su hogar. Esa maleta, despreciada por la codicia de sus herederos, era ahora su único patrimonio, el último bastión de su identidad en un mundo que los había despojado de todo lo demás, sin sospechar el secreto que guardaba en su interior. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen, porque el abandono de los mayores es una herida silenciosa en el corazón de nuestra sociedad, y cada historia contada es una luz que enciende la conciencia y nos recuerda el valor de la lealtad y el respeto. Sigamos juntos el camino de Antonio y María, un camino que, aunque comienza en la oscuridad, nos promete una lección sobre la verdadera fortaleza del espíritu humano. Pasaron varios minutos en un silencio solo roto por el golpeteo incesante de la lluvia. Finalmente, la mano de Antonio encontró el hombro de María. No hizo falta ninguna palabra. Sus miradas se cruzaron y en ese instante renovaron el pacto silencioso que los había unido durante más de medio siglo. Se tenían el uno al otro. Habían enfrentado enfermedades, escasez y las incertidumbres de la vida siempre juntos. Esta nueva prueba, la más cruel de todas, no sería la excepción. La dignidad no se la podían arrebatar,
porque no estaba en las paredes de una casa ni en la cuenta de un banco, sino en la solidez de ese amor que ni la más fría de las traiciones podía quebrar. Con un movimiento lento y deliberado, como si cada gesto requiriera un esfuerzo monumental, Antonio se agachó para tomar el asa de la maleta. El cuero gastado se sentía frío y húmedo, pero su peso era familiar. Al levantarse, su espalda se enderezó con una resolución renovada. Ya no era solo una víctima esperando en la acera, era un hombre en movimiento, un capitán sin barco, pero con un rumbo claro: proteger a su reina y el pequeño reino que ahora cabía en una sola maleta. María se ajustó el abrigo, protegiendo al lucero del viento, y se colocó a su lado, lista para seguirlo sin preguntar a dónde. Su viaje había comenzado. Se alejaron caminando bajo la luz mortecina de las farolas. Dos figuras anónimas que se fundían con las sombras de la ciudad. Dejaban atrás un barrio lleno de recuerdos, un jardín que habían cuidado con esmero y una vida que ya no les pertenecía. Las luces de los autos que pasaban a su lado iluminaban por instantes sus rostros, marcados por la tristeza, pero también por una extraña serenidad. No sabían dónde pasarían la noche, ni qué comerían al día siguiente, pero caminaban juntos, un paso a la vez, hacia un futuro incierto. Los hijos, ya lejos en sus autos, celebrando su supuesta libertad financiera, creían haber dejado atrás solo dos ancianos y un montón de trastos viejos. No podían imaginar que, en el interior de esa maleta de cuero, despreciada y solitaria, sus padres no solo llevaban el pasado, sino también la llave de un futuro que pondría a prueba el verdadero significado de la riqueza, la justicia y el perdón. La primera noche la pasaron en el albergue de la parroquia de San Judas, un lugar limpio, pero impregnado de un olor a desinfectante y a tristeza contenida. Las camas de metal, alineadas en una sala grande y fría, eran un universo de distancia del colchón que había soportado sus sueños durante 50 años. María se acostó sin quitarse el abrigo, acunando a Lucero, cuyo pequeño cuerpo era la única fuente de calor familiar en la inmensidad de esa extrañeza. Antonio permaneció sentado en el borde de su catre, la espalda recta, vigilando el sueño de su esposa. No sentía el cansancio físico, sino el peso de una humillación que se negaba a doblegarlo. Alrededor, el murmullo de otras vidas rotas era la banda sonora de su nueva y frágil realidad. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de supervivencia silenciosa. El poco dinero que sus hijos les habían arrojado como limosna era administrado con la precisión de un cirujano. Un café por la mañana, una sopa comunitaria al mediodía. Antonio partía el pan con el cuidado de un artesano, asegurándose de que María comiera lo suficiente, mientras él disimulaba su propia hambre. Se sentaban en un banco del parque, observando a los niños jugar, y por breves momentos el dolor se disipaba en la normalidad ajena. La maleta de cuero nunca se apartaba de su lado, un ancla pesada y constante que les recordaba todo lo que habían sido y todo lo que habían perdido en un solo instante. Mientras tanto, en el barrio que habían dejado atrás, la noticia del abandono comenzó a extenderse como una mala hierba. Fue la señora Carmen, su vecina de toda la vida, quien sintió la primera punzada de una indignación que no era suya, pero que le quemaba por dentro. Al ver la casa vacía y un cartel de «vendido» clavado en el jardín que María había cuidado con tanto esmero, sintió que una pieza fundamental de su mundo se había roto. No podía aceptar esa crueldad silenciosa. Esa misma tarde, con el corazón encogido, marcó el número de su hija, Elena, una joven abogada que vivía en la capital. Sabía que si alguien podía traer una luz de justicia a esa oscuridad, era ella. Lejos de la mirada de sus padres, Carlos, Sofía y Mateo ya sentían las primeras grietas en su pacto de codicia. El dinero de la venta de la casa, que parecía una fortuna sobre el papel,
Se encogía a medida que las deudas y los deseos postergados salían a la luz. Discutían por metros cuadrados y porcentajes, por promesas rotas y reproches antiguos que ahora encontraban una voz amarga. La memoria de sus padres ya no era una presencia cálida, sino un estorbo contable, un recuerdo incómodo que cada uno intentaba sepultar bajo una capa de justificaciones. No se daban cuenta de que, al vaciar la casa, habían vaciado también sus propias almas. Una tarde, mientras la llovizna volvía a caer sobre la ciudad, María sintió una profunda necesidad de conectar con su pasado. Le pidió a Antonio que abriera la maleta, no para buscar algo útil, sino para tocar sus recuerdos. Sus dedos temblorosos pasaron sobre las fotografías en blanco y negro. El día de su boda, con sus rostros llenos de una promesa que sí habían cumplido. Los primeros pasos de Carlos en el jardín. Sofía con su uniforme escolar. Cada imagen era un ancla que los mantenía a flote en un océano de incertidumbre. Eran la prueba tangible de que su vida había tenido un significado, un amor que ninguna traición podía borrar por completo. La llamada de su madre resonó en Elena con una fuerza inesperada. La historia de Antonio y María no era solo un caso más de injusticia familiar, era un eco de su propia infancia. Recordó el sabor de las galletas de canela que María le ofrecía sobre la cerca del jardín, y la paciencia infinita de Antonio cuando le arregló la cadena de su bicicleta una y otra vez. Eran parte del tejido de sus buenos recuerdos, un símbolo de la bondad desinteresada que parecía extinguirse en el mundo. Sintió una deuda de gratitud que el tiempo no había borrado, y sin dudarlo un segundo, le prometió a su madre que encontraría al matrimonio Sánchez. El encuentro se produjo en una pequeña cafetería, un lugar neutral que olía a pan recién hecho y a esperanza. Antonio y María llegaron con la dignidad intacta, pero con la fragilidad pintada en sus rostros. Elena los escuchó sin interrumpir, sus ojos transmitiendo no lástima, sino algo mucho más poderoso: respeto. Les explicó las posibles vías legales, las dificultades del proceso, pero sobre todo les ofreció su tiempo y su conocimiento sin pedir nada a cambio. Por primera vez desde aquella tarde de lluvia, una pequeña llama se encendió en el corazón de la pareja. Quizás no todo estaba perdido. Quizás la decencia aún existía en algún rincón del mundo. Esa noche, de vuelta en la austeridad del albergue, el aire se sentía un poco menos frío. La conversación con Elena les había devuelto un ápice de control sobre su propio destino. Mientras Antonio dormía, María se quedó despierta, pensando en una fotografía específica que quería volver a ver. Una donde estaban los 5 juntos, en unas vacaciones en la costa, sonriendo al sol. Abrió la maleta con cuidado para no hacer ruido y comenzó a buscar en el forro interior de tela. Sus dedos, acostumbrados a encontrar hilos y costuras ocultas, rozaron una protuberancia extraña, una rigidez que no pertenecía al diseño original de la maleta. Se detuvo, la curiosidad superando a la nostalgia. Palpó el área con más atención. Definitivamente había algo allí, algo plano y rectangular cosido entre el forro de terciopelo gastado y el cuero exterior. No era un simple pliegue o un defecto de fabricación. Era algo deliberadamente oculto, un secreto que había viajado con ellos sin que lo supieran. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. ¿Qué podría ser aquello que había permanecido dormido durante décadas en el corazón de su única posesión? Con una delicadeza aprendida en décadas de enhebrar agujas, los dedos de María exploraron la costura del forro. El hilo, reseco por los años, se dio con un pequeño chasquido, un sonido casi imperceptible en la quietud del dormitorio común. No había prisa en su gesto, sino una mezcla de reverencia y temor, como si estuviera a punto de violar un secreto sagrado. El albergue dormía a su alrededor, un murmullo de respiraciones ajenas que tejían una frágil red de soledad compartida.
En ese instante, la maleta dejó de ser un simple contenedor de recuerdos para convertirse en un cofre, y ella en la guardiana de una llave que no sabía que poseía. La tela se abrió lo suficiente para que pudiera deslizar su mano en la oscuridad del interior. Lo que tocó no era suave ni frágil como las cartas o las fotografías. Era un paquete compacto, envuelto en lo que parecía ser una tela encerada y atado con un cordel áspero. Su forma era rectangular, del tamaño de un libro pequeño pero más delgado. Lo extrajo con el corazón latiendo en la garganta, esperando casi el brillo del oro o el destello de alguna joya olvidada. Pero no había nada de eso. Era un objeto humilde, pesado, que olía a polvo y a tiempo sellado. Lo sostuvo en su regazo por un momento, sintiendo el peso no solo en sus manos, sino en el alma. Esto era algo más que un objeto olvidado. Era un legado intencionalmente preservado. Decidió despertar a Antonio. Se acercó a su catre y le tocó el hombro con una suavidad que desmentía la urgencia que sentía. Él abrió los ojos de inmediato, con la alerta de quien ha aprendido a dormir en territorio extraño. No preguntó nada. Simplemente miró el paquete que María le extendía bajo la luz tenue de una lámpara de emergencia lejana. Sus manos de carpintero, acostumbradas a la textura de la madera y al frío del metal, tomaron el objeto con una familiaridad que no lograba comprender. Lo giró, lo sopesó, y una arruga de profunda concentración se dibujó en su frente. Ese paquete no les pertenecía a ellos, o al menos no a su memoria reciente. La maleta, recordó de pronto Antonio, no siempre había sido suya. Perteneció a su padre y antes de eso a su abuelo, un hombre del campo que llegó a la ciudad con las manos vacías y la cabeza llena de proverbios sobre la tierra y la paciencia. Recordó fragmentos de historias contadas en su niñez, relatos de un terreno comprado a las afueras, un pedazo de tierra considerado inútil, lleno de piedras y matorrales, que el abuelo había adquirido por una miseria. Nadie en la familia le había dado importancia a esa anécdota, considerándola el delirio de un viejo aferrado a un pasado sin valor. ¿Podría ser aquello el eco de esa historia olvidada? Juntos, con los dedos torpes por el frío y la emoción, desataron el cordel. La tela encerada se deshizo con un crujido, revelando una pila de documentos amarillentos. No eran billetes ni bonos, eran papeles oficiales, sellados con timbres de una época pasada. En la parte superior, escrito con una caligrafía elegante y firme, se leía «Título de propiedad». Antonio y María se miraron, la confusión eclipsando cualquier atisbo de esperanza. ¿Un título de qué? ¿De la casa que acababan de perder? No, la dirección no coincidía. Describía una parcela en una zona que, en aquel entonces, no era más que campo abierto. La decepción fue como una punzada fría. Por un momento, habían albergado la fantasía de encontrar un tesoro, una solución milagrosa a su desamparo. En su lugar, tenían un puñado de papeles viejos que documentaban la posesión de un terreno probablemente sin valor alguno. Se sentían como niños que, buscando un juguete, hubieran encontrado las herramientas de un adulto. Sin embargo, había algo en la solemnidad de aquellos documentos, en el cuidado con que habían sido preservados, que les impedía descartarlos como una simple curiosidad. El instinto les decía que la historia no terminaba ahí. Mientras Antonio revisaba los pliegues del papel, una hoja doblada se deslizó y cayó sobre la manta raída. Era una carta. La caligrafía era la misma del título, la de su abuelo. No estaba dirigida a nadie en particular, o quizás estaba dirigida a ellos, a quienquiera que la encontrara en el momento adecuado. La tinta se había desvanecido en algunas partes, pero el mensaje central era claro. Era un testamento de fe, una explicación del porqué de aquella compra absurda y de por qué había decidido ocultar los documentos de una manera tan peculiar, lejos de la codicia y de las manos impacientes. No la leyeron en ese momento. Era demasiado.
La noche, el frío del albergue y la fragilidad de sus emociones no eran el escenario adecuado para descifrar un mensaje enviado desde el otro lado del tiempo. Con un cuidado renovado, volvieron a guardar los documentos y la carta en su envoltorio y lo colocaron de nuevo en el compartimento secreto de la maleta. La cerraron, pero ahora el sonido del cerrojo no era el de un final, sino el de una promesa. El contenido de esa maleta había cambiado. Ya no solo guardaba su pasado, sino que contenía una pregunta sobre su futuro. Esa noche, por primera vez en semanas, el sueño no fue un escape del dolor, sino un puente hacia la incertidumbre. Ya no eran solo dos ancianos abandonados a la deriva, sino los custodios de un secreto familiar. Mañana hablarían con Elena. Mañana le mostrarían esos papeles que olían a tierra y a tiempo. No sabían que las palabras escritas en esa carta no solo cambiarían su destino, sino que reescribirían el verdadero significado de todo lo que habían perdido. La justicia, a veces, no llega como un trueno, sino como el susurro de un papel viejo encontrado en la oscuridad. La luz del alba se filtró por las altas ventanas del albergue, una luz pálida y sin promesas que encontró a Antonio y a María ya despiertos. La noche no les había traído descanso, sino una vigilia cargada de un peso nuevo y desconocido. El secreto que ahora guardaban en la maleta no era un alivio, sino una responsabilidad que les oprimía el pecho. No intercambiaron muchas palabras. El desayuno frugal, el mismo de todos los días, tuvo un sabor distinto, el sabor de una encrucijada. Con una determinación silenciosa, decidieron que no podían esperar más. Guardaron los documentos con un cuidado casi religioso y salieron a la calle, no como dos náufragos buscando refugio, sino como dos peregrinos en busca de una respuesta. El destino era la pequeña oficina de Elena. Se encontraron en la misma cafetería, pero el ambiente había cambiado. Ya no había la fragilidad de la primera vez, sino una tensión expectante. Antonio colocó el paquete envuelto en tela encerada sobre la pulcra superficie de la mesa. El contraste entre el objeto antiguo y el entorno moderno era un puente visible entre dos mundos. María, a su lado, sostenía sus manos entrelazadas sobre su regazo, su mirada fija en el rostro de la joven abogada. No había rastro de codicia en sus ojos, solo la súplica silenciosa de alguien que necesita entender, de alguien que busca un mapa en un territorio que se ha vuelto de repente inmenso y desconocido. Estaban entregando no solo unos papeles, sino el último vestigio de una historia familiar que apenas comenzaban a comprender. Elena recibió el paquete con una calidez profesional, pero sus ojos delataban una curiosidad genuina. Desató el cordel con cuidado y extendió los documentos sobre la mesa. Su rostro, al principio sereno, fue adoptando una expresión de profunda concentración. Sus dedos recorrieron los timbres fiscales, la caligrafía desvanecida, las firmas de notarios cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. Como abogada, estaba entrenada para ver el valor y el riesgo en el papel, pero allí sentía algo más. Había una solemnidad, una intención preservada a través de las décadas, que trascendía la simple legalidad. Murmuró para sí misma los números de la parcela, la descripción de los linderos, intentando situar en su mente aquel pedazo de tierra olvidado por todos. Antes de que Elena pudiera emitir un veredicto técnico, Antonio la detuvo con un gesto suave. Sacó del fajo de papeles la carta doblada de su abuelo y se la entregó. Quería que entendiera el alma del hallazgo antes que su valor material. La joven tomó la hoja con delicadeza, como si sostuviera un ala de mariposa. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con una fe inquebrantable. La voz del abuelo pareció llenar el silencio de la cafetería, hablando de raíces, de paciencia y de un futuro que él no vería, pero que sembraba con la misma certeza con que había sembrado el trigo en su juventud. No era una carta sobre riqueza, sino sobre legado.
Era la explicación de por qué la verdadera herencia no es lo que se gasta, sino lo que perdura. Las palabras del antepasado resonaron con una fuerza profética. La tierra no guarda dinero, guarda raíces. El dinero se va como el agua entre los dedos, pero la tierra espera, siempre espera. Compra donde nadie quiere, hijo mío, porque el futuro crece en los lugares que la impaciencia desprecia. No dejes este título a la vista de la codicia, escóndelo en el corazón de nuestro viaje, en la maleta que nos trajo a esta ciudad. Un día, cuando la necesidad sea más grande que el orgullo, la tierra responderá. Elena levantó la vista de la carta, visiblemente conmovida. Ahora comprendía. No estaba ante un simple caso de propiedad, sino ante un testamento de amor y sabiduría. Con una nueva urgencia, Elena sacó su computadora portátil. Las palabras del abuelo habían encendido una chispa en su memoria. Abrió los mapas catastrales de la ciudad, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado. Cruzó los datos del viejo título con la cartografía digital actualizada. La parcela descrita con referencias a un arroyo seco y un roble solitario comenzó a tomar forma en la pantalla, superpuesta sobre el entramado de calles y proyectos urbanísticos. El silencio se hizo más denso. Los ojos de Elena se abrieron con una incredulidad que luchaba por mantenerse profesional. Su respiración se detuvo por un instante. Lo que veía era imposible. Una coincidencia tan perfecta que parecía un acto de justicia poética. Levantó la mirada hacia Antonio y María y su voz sonó extrañamente contenida. Ese terreno, les explicó, ese pedazo de campo considerado inútil durante más de 60 años, ya no estaba en las afueras. La ciudad había crecido a su alrededor, devorando el campo, y ahora esa parcela olvidada se encontraba en el epicentro exacto del nuevo distrito tecnológico y comercial, el proyecto de desarrollo urbano más ambicioso de la última década. El valor de esa tierra no era considerable, era una fortuna que superaba cualquier cosa que pudieran haber imaginado. El aire pareció volverse denso, y el zumbido de la cafetería se desvaneció en un eco lejano. Antonio y María no reaccionaron con alegría. La noticia cayó sobre ellos no como una bendición, sino como el peso de una montaña. Se miraron el uno al otro, buscando en los ojos del otro un ancla en medio de un océano que se había vuelto inmenso y turbulento. El café en sus tazas se había enfriado. Esta revelación no borraba el dolor de la traición ni la humillación de las noches en el albergue. Al contrario, lo iluminaba con una luz cruda y cegadora. La riqueza que sus hijos habían buscado con tanto ahínco, la que los había llevado a cometer el acto más cruel, era una sombra pálida comparada con el legado que habían despreciado sin saberlo. La pregunta de Elena rompió el silencio como una piedra en un lago en calma. Ya no les hablaba como a dos víctimas a las que ayudar, sino como a dos clientes que de pronto poseían un poder inmenso. ¿Y ahora qué quieren hacer? La pregunta flotó en el aire, simple, pero cargada de un significado abrumador. Por primera vez, desde aquella tarde de lluvia, el futuro no era una pared gris, sino un camino abierto con innumerables bifurcaciones. La decisión, por primera vez, volvía a ser suya. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de elegir. Antonio desvió la mirada de su esposa y la posó sobre sus propias manos, las mismas manos que habían construido una casa y que habían sido vaciadas por sus propios hijos. Las cerró lentamente, no con rabia, sino con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Luego levantó la vista hacia Elena, y en sus ojos ya no había desamparo, sino la claridad del acero recién templado. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero resonó con el peso de una vida entera de integridad. No se trata de venganza, dijo, ni siquiera del dinero. Se trata de hacer lo correcto. Se trata de que la justicia, al final, encuentre su camino a casa.
El nuevo apartamento no era grande ni lujoso, pero estaba bañado por la luz del sol que entraba por una ventana limpia. Olía a pintura fresca y a café recién hecho, no a desinfectante y a penas compartidas. Antonio había construido una pequeña estantería para los pocos libros que habían recuperado, y María había colocado un jarrón con flores silvestres sobre la mesa. Lucero, el gatito, ahora un felino joven y elegante, dormitaba sobre una alfombra de lana, ajeno al peso del pasado y dueño absoluto de la paz del presente. No habían comprado opulencia, sino dignidad. Habían elegido un hogar, no una fortaleza. Un lugar donde el silencio era una elección y no una condena impuesta. El timbre sonó una tarde de martes, un sonido claro y ajeno que interrumpió la calma. Antonio y María se miraron. No esperaban a nadie. A través del intercomunicador, la voz de Carlos sonó distorsionada y extrañamente humilde, pidiendo entrar. Detrás de él, en la pequeña pantalla, se adivinaban las siluetas de Sofía y Mateo. No parecían los herederos triunfantes de hacía unos meses. Sus rostros estaban demacrados, y su ropa, aunque todavía cara, ya no lograba ocultar una ansiedad que se había adherido a sus huesos. La codicia los había llevado a un desierto, y ahora venían a buscar un oasis en la fuente que ellos mismos habían envenenado. Fue Antonio quien abrió la puerta. Se mantuvo erguido en el umbral, su figura enmarcada por la luz de su nuevo hogar. No había en él rastro de rencor, solo una calma profunda, la serenidad de un hombre que ya no tenía nada que perder porque había redescubierto lo único que importaba. No pronunció una sola palabra de reproche, simplemente se hizo a un lado. Un gesto sereno que era a la vez una invitación y una barrera invisible. Les permitió entrar en su espacio, pero no en su alma. María los observaba desde el otro lado de la sala, sentada en su sillón, con las manos quietas sobre su regazo, una reina silenciosa en su modesto reino. Carlos, el primogénito, fue el primero en hablar. Su voz, que meses atrás había dictado su sentencia con una frialdad cortante, ahora temblaba con un arrepentimiento ensayado. Habló de errores, de la presión de las deudas, de una ceguera temporal que les hizo olvidar quiénes eran. Sus palabras eran como piedras lisas sacadas de un río, pulidas y sin filo, pero carecían del peso de la verdad. Sus ojos no buscaban el perdón, sino una oportunidad. No miraba el rostro de su padre, sino las paredes, el mobiliario, calculando en silencio el valor de esta nueva vida que no lograba comprender. Sofía y Mateo se unieron al coro de lamentos. Ella habló de sus hijos, de las dificultades, de cómo el dinero de la casa se había esfumado en malas inversiones y promesas rotas. Mateo, el más joven, apenas murmuró algo sobre la soledad y el vacío que sentían desde que ellos no estaban. Era una actuación torpe y desesperada, un intento de apelar a un lazo familiar que ellos mismos habían cortado con el hacha de la ambición. Ofrecían disculpas como si fueran una moneda de cambio, esperando recibir a cambio una fortuna. No entendían que la confianza, una vez rota, no se puede comprar de vuelta. Antonio los escuchó hasta el final, sin interrumpir. Dejó que el silencio se asentara después de la última palabra de Mateo, un silencio que pesaba más que todas sus excusas. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme, y no mencionaba el dinero ni el terreno. Habló de la lluvia de aquella tarde, del frío que se metía en los huesos, de la mirada de su esposa mientras acunaba a un gatito para protegerlo del mundo. No los condenó, simplemente les mostró el reflejo de sus actos. Y con una tristeza infinita pero inquebrantable, pronunció la sentencia final. No podemos. El amor que les dimos era su herencia, y la malgastaron. El cambio en sus rostros fue instantáneo. La humildad calculada se disolvió en una mueca de incredulidad y rabia contenida. El velo del arrepentimiento cayó, revelando la misma codicia fría
que los había impulsado desde el principio. No hubo más súplicas, solo el amargo sabor de la derrota. Se dieron cuenta de que no estaban frente a dos ancianos frágiles a los que podían volver a manipular, sino frente a dos pilares de dignidad que su tormenta ya no podía derribar. Se levantaron en silencio, la vergüenza y el resentimiento luchando en sus miradas, y caminaron hacia la puerta por la que habían entrado como extraños. La puerta se cerró con un clic suave, no con un portazo. El sonido marcó el final definitivo de un capítulo doloroso. Antonio no la cerró con llave. No era necesario. Lo que los mantenía fuera ya no eran las cerraduras, sino el abismo moral que ellos mismos habían cavado. María se levantó y se acercó a su esposo. Puso una mano sobre su brazo, y en ese simple contacto compartieron el peso y el alivio de la decisión. No había alegría en su victoria, solo la paz desoladora de haber hecho lo correcto. Habían recuperado su vida, y en el proceso habían perdido a sus hijos para siempre. No necesitaron decir nada más. Se quedaron de pie, juntos, mirando la luz del sol, que ahora llenaba por completo la habitación. La justicia no había llegado con el estruendo de un tribunal, ni con la humillación pública de sus hijos. Había llegado en la forma de una puerta cerrada con serenidad, en la elección de la paz por sobre una reconciliación vacía. Su verdadera fortuna no estaba en el banco, sino en esa capacidad de mantenerse íntegros cuando todo a su alrededor se había derrumbado. La verdad, al final, hablaría por sí sola. Los meses que siguieron a esa puerta cerrada no trajeron la ruina para Carlos, Sofía y Mateo, sino algo mucho peor, un vacío estéril. El dinero que habían obtenido con la venta de la casa y que esperaban multiplicar con la nueva herencia, se había esfumado en pagos de deudas, malas decisiones y el intento desesperado de comprar una felicidad que siempre se les escurría entre los dedos. Ahora vivían en casas más grandes, pero infinitamente más silenciosas. Las cenas familiares se convirtieron en un ritual tenso, donde el nombre de sus padres flotaba en el aire como una acusación muda. Descubrieron que la codicia era una compañera de mesa terrible, que no saciaba el hambre, sino que la hacía más profunda. Su castigo no fue la pobreza, sino la riqueza sin alma, el eco constante de lo que habían destruido para no obtener nada de valor real. En contraste, la vida de Antonio y María floreció en la sencillez. Su nuevo apartamento no era un palacio, sino un refugio bañado por la luz del sol. Cada mañana, el aroma del café se mezclaba con el ronroneo del lucero, recordándoles que la paz no se compra, se construye con pequeños gestos de amor. Con una parte de su nueva fortuna, crearon la fundación El Roble Paciente en honor al abuelo visionario, una organización discreta dedicada a ofrecer asesoría legal y apoyo a ancianos en situación de abandono. No buscaron el reconocimiento público ni las fotografías en los periódicos. Su labor era un acto silencioso de reparación, una forma de transformar su dolor en un faro de esperanza para otros que navegaban en la misma oscuridad que ellos habían conocido. Elena se convirtió en una visitante habitual, pero ya no llegaba con un portafolio lleno de documentos legales, sino con una caja de pasteles y una sonrisa sincera. Se sentaba con ellos en la pequeña sala, compartiendo historias y silencios cómodos. En ella, Antonio y María encontraron la hija que el destino les había regalado, una conexión forjada no en la sangre, sino en la decencia y el respeto mutuo. A través de sus ojos jóvenes veían que el mundo no estaba completamente perdido, que la bondad seguía brotando en los lugares más inesperados. Su relación era la prueba viviente de que la verdadera familia es aquella que elige cuidarte, no la que está obligada por el nacimiento. La vieja maleta de cuero ya no yacía en un rincón como un recordatorio del abandono.
Ahora ocupaba un lugar de honor sobre una pequeña cómoda de madera que Antonio había pulido con sus propias manos. Ya no era un símbolo de pérdida, sino un altar a la resiliencia. A veces, por la tarde, María la abría y sus dedos acariciaban las fotografías amarillentas, no con nostalgia dolorosa, sino con una serena gratitud. Esa maleta les había enseñado la lección más profunda de todas, que a veces, para encontrar el futuro, hay que saber cargar con el peso del pasado. Era el arca que no solo había salvado sus recuerdos, sino que también había transportado la semilla de su renacimiento. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde su balcón, María apoyó la cabeza en el hombro de Antonio. La ciudad se extendía a sus pies, un mar de luces indiferentes que ya no los intimidaba. No hablaban de sus hijos. El dolor de su traición se había convertido en una cicatriz, una marca que siempre estaría ahí, pero que ya no supuraba. Habían aprendido a vivir con ella, no como una herida abierta, sino como el recuerdo de una batalla de la que habían salido, contra todo pronóstico, enteros. Su victoria no era sobre ellos, sino sobre la desesperanza. Habían demostrado que la dignidad es el único patrimonio que nadie puede arrebatar. El verdadero legado del abuelo no era el dinero, sino la sabiduría contenida en su carta. La tierra espera, y ellos habían esperado. Habían soportado la tormenta, habían caminado por el desierto y habían encontrado, al otro lado, no un tesoro de oro, sino la riqueza de un propósito. La fundación crecía, ayudando a más personas cada mes, tejiendo una red de solidaridad que era la antítesis del egoísmo que los había dejado en la calle. El dinero, que en manos de sus hijos se había vuelto veneno, en las suyas se transformaba en medicina para las heridas de otros. Era la justicia poética más perfecta, una que no buscaba castigar, sino sanar. Habían cerrado el ciclo de la injusticia, transformando la traición en un acto de generosidad que se expandía mucho más allá de su propia historia. Su hogar era un santuario de paz, su nueva familia un lazo de afecto genuino y su futuro una promesa de servicio tranquilo. El pasado había sido puesto en su lugar y el presente era un regalo que saboreaban cada día con una gratitud silenciosa y profunda. Parecía que todas las cuentas habían sido saldadas, que la balanza finalmente se había equilibrado, pero en el silencio de su nueva paz, Antonio y María sabían que, para cerrar el círculo por completo, aún restaba un gesto final. Un año pasó, marcando el ritmo de las estaciones en la nueva vida de Antonio y María. El sol de la primavera ahora entraba por una ventana que no guardaba recuerdos de dolor. La fundación El Roble Paciente se había convertido en el centro de sus días, un jardín que cultivaban con el mismo esmero con que una vez cuidaron sus geranios. Cada historia que escuchaban, cada rostro que lograban ayudar, era una forma de reescribir su propio pasado, transformando la herida del abandono en un manantial de solidaridad. Sin embargo, en la quietud de las noches, cuando el mundo se silenciaba, sentían que el círculo de su propia historia aún tenía una pequeña fisura. Sabían que para que su paz fuera completa, aún restaba un gesto final, no de confrontación, sino de liberación. La decisión llegó una tarde de otoño, mientras las hojas caían fuera de la ventana en una danza lenta y silenciosa. No necesitaron discutirlo. Simplemente se miraron y supieron que era el momento. Antonio trajo papel y una pluma, la misma con la que solía dibujar sus diseños de muebles. María se sentó a su lado, su presencia una fuerza tranquila. No escribirían 3 cartas, sino una sola, dirigida a la memoria de la familia que una vez fueron. No era una carta de reproche ni de un perdón que no sentían. Era un acto de clausura, un testamento final para cerrar la puerta que ellos habían dejado entreabierta en sus almas, permitiendo que una corriente de aire frío siguiera entrando. En esa hoja,
Con la caligrafía firme de un hombre que ha pasado su vida creando cosas para que duren, Antonio explicó su decisión. Les contaron que su verdadera herencia no había estado nunca en las paredes de una casa ni en una cuenta bancaria, sino en las lecciones de integridad y en el amor incondicional que ellos habían despreciado. Les informaron sin rastro de revancha que todo su patrimonio material sería legado a la fundación, para que el fruto de la sabiduría de su abuelo sirviera para proteger a otros de la soledad que ellos habían conocido. No era un castigo, sino la consecuencia natural de sus elecciones. La carta no terminaba con un adiós, sino con un deseo sincero de que encontraran un tipo de riqueza que el dinero no puede dar. A la mañana siguiente, caminaron juntos hasta la oficina de correos. El sobre blanco, sin remitente, se sentía extrañamente ligero en la mano de Antonio. No lo enviaron por correo certificado, ni buscaron acuse de recibo. Simplemente lo depositaron en el buzón, un gesto anónimo y definitivo. El sonido del sobre al caer dentro fue casi inaudible, pero para ellos resonó como el eco de una campana que marca el final de un largo viaje. Al darse la vuelta, no miraron hacia atrás. Caminaron de regreso a casa bajo el sol de la mañana, y por primera vez sintieron que el aire en sus pulmones era completamente limpio, libre del polvo amargo del pasado. Se habían liberado a sí mismos. Los vimos por última vez una tarde de invierno, no en su apartamento, sino en la pequeña sede de la fundación. Estaban sentados con una pareja de ancianos, escuchando su historia con una paciencia infinita. María les había servido una taza de té caliente y Antonio les explicaba sus derechos con una calma que solo puede nacer de la experiencia. Ya no eran las víctimas de una traición, sino los faros que guiaban a otros barcos en la tormenta. Su dolor se había transformado por completo en propósito. Habían perdido una familia, pero habían construido un legado. Su verdadera casa ya no estaba hecha de ladrillos, sino de la gratitud silenciosa de aquellos a quienes habían devuelto la dignidad. Esa noche, de vuelta en su hogar, el silencio era pleno, una sinfonía de paz. La vieja maleta de cuero descansaba en su lugar de honor, no como un baúl de secretos, sino como el testigo mudo de un milagro. Antonio tomó la mano de María, sus dedos entrelazados como las raíces de dos árboles viejos que han crecido juntos, compartiendo la misma tierra y el mismo cielo. Habían aprendido que la vida puede quitarte todo, excepto la capacidad de elegir quién eres después de la tormenta. Y ellos habían elegido ser la prueba de que el amor, cuando es verdadero, no se rompe, se transforma en luz. Porque al final, la lealtad es la única herencia que no se puede comprar y la única riqueza que los hijos ingratos nunca podrán poseer.